Buenas noches, amigas y amigos que nos hacen favor de ver este programa de Contextos todos los días de lunes a viernes. Hoy es martes, segundo día de esta semana, muy interesante, con mucha lluvia en todo el país y también aquí fuertes aguaceros en Chiapas. Tuvimos la triste noticia de que hubo un deslave, se derrumbó una vivienda en Berriozábal, tengo entendido, ¿verdad? En San Fernando, en Viva San Cárdenas, Fernando. esta comunidad que está sobre la carretera yendo precisamente para San Fernando, y hubo varios muertos, ¿verdad? Entre ellos varios niños, varios menores de edad. Sí, triste noticia, estamos Sí. en temporada de aguaceros. Este punto lo vamos a trabajar sobre cómo estamos vulnerables cada año frente a los aguaceros. Y pues hay varios temas. Yo creo que uno de que nos llama, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, es el que se refiere a que ya después de las elecciones, después de que aparentemente las aguas ya se calmaron, ya se midieron fuerzas, ya quedó cada quien ubicado en su esquina. La votación señaló la fuerza de cada partido político, muchos partidos políticos incluso ya están a punto de colgar los tenis. Pues ahora faltando, ¿cuánto? Faltando todavía medio Medio sexenio. faltando tres años para el cambio de gobierno, eh, pues resulta que ya empezaron los destapes. Ese tema creo que es bastante interesante, pues porque nos va a permitir analizar los cambios que han ocurrido en el sistema digamos, buscar al sucesor o cómo en la democracia mexicana o en el sistema político mexicano, para no ser tan optimistas, se han dado los cambios sexenales. Muy buenas noches, ¿qué tal, Burelo? Un Hola, saludarte. buenas noches. Pues sí es interesante, ¿no? Porque anteriormente era el dedazo, ¿no? Y el presidente se esperaba hasta el último momento que podía para tener todavía el poder, el control, ¿no? Porque en el momento que decidía por un sucesor, ¿no? A través del partido, ¿no? Que durante muchos años fue el Revolucionario Institucional, pues la cargada, como le decían, ¿no? Se iban sobre el nuevo candidato y el último año de gobierno, pues yo creo que era así como esa frase, ¿no? Del solitario en palacio, porque ya pocos le hacían caso, ¿no? El último año ya era un año bastante complejo, bastante difícil para el presidente en turno, porque ya todas las reflectores estaban en el candidato, ¿no? Posteriormente con Fox creo que intentó poner a Santiago Roel, ¿no? Creo que era de sus candidatos Santiago Krill. favoritos, ¿no? A Santiago Krill, perdón. Santiago Roel fue de secretario de Relaciones Exteriores. Sí, Santiago Krill era como de sus favoritos, pero se le interpuso Calderón, ¿no? así es. Calderón, que sí se le renuncia a la Secretaría de Energía, donde estaba él fungiendo como secretario, y se destapa como candidato, ¿no? Y ya en el caso de Peña Nieto, pues no había un presidente priista, pero yo creo que sí había una cúpula, ¿no? De personajes que crearon de alguna manera la candidatura de Peña, de Peña Nieto, ¿no? Y ahora nos encontramos ya con otra forma de hacer política, pues ahí vemos que ya está el destape de 4 posibles continuadores, ¿no? De la obra del actual presidente, sale a relucir hasta Juan Ramón de la Fuente, que hace años fue también un posible candidato del PRD, ¿no? Porque Así siempre, es. sí, fue, y creo que hubiera tenido muchas simpatías recién saliendo en esa época de la rectoría de la UNAM, ¿no?
un destacado académico que hoy vuelve a sonar como precandidato. La que no se la cree que haya sido nombrada, yo creo que es Nale, ¿verdad? La secretaria De energía, de Energía, ¿no? Que pero que de alguna manera se coló sí, ahí en la de jugada. hecho, el punto anteriormente, la sucesión presidencial, efectivamente se empezaba a mencionar prácticamente en el último año de gobierno y uno le seguía la pista a los posibles candidatos. Como tú bien señalas, durante la época del partido hegemónico, cuando estaba el PRI en el poder y que prácticamente pues era obvio que el presidente iba a ser un candidato priista, era muy difícil pensar en otra opción, estoy hablando antes del 2000, pues había cambios relativos durante mucho tiempo como que la sucesión presidencial en México fue bastante programada y digamos sencilla, ¿no? No tuvo mayor problema, ¿no? Hubo cambios tal vez en el sentido de que cambiaron los sectores cuando hubo, o sea, yo creo que a partir de Lázaro Cárdenas, cuando ya termina la época de los cuartelazos militares para la sucesión en México, ya los militares dejan de lado la silla presidencial, después viene Miguel Alemán, que es la época ya de los civiles, pero a partir de ahí, durante largo tiempo, era casi un hecho de que el secretario de Gobernación en turno se tomaba la Secretaría de Gobernación como una especie de preparatoria o de escuela de preparación previo al manejo de la presidencia y era casi obvio que se diera que se pasara la estafeta presidencial al secretario de Gobernación. Durante largo tiempo los egresados de la Facultad de Derecho tuvieron el monopolio del poder en México. Eso también es algo cierto, hasta que vinieron los problemas económicos y entonces creo que la parte híbrida se dio cuando entra, después de Luis Echeverría, que fue secretario de Gobernación para variar, entra López Portillo, que López Portillo tenía la formación de un abogado con estudios de economía y viene la transición hacia los economistas, que se le llamó la época de los tecnócratas, fueron los que empezaron a acaparar los puestos claves, ya no de la Secretaría de Gobernación, ya el secretario de Gobernación ya pasó a un segundo término y empezaron los sucesores a venir de otras secretarías, Miguel de la Madrid de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari también del sector económico, en fin, antes de que llegara el 2000, bueno, por supuesto, vienen estos dos tecnócratas y después, a raíz de la tragedia de Colosio, pues entra en escena un tercer tecnócrata que es Cedillo y después viene la época de los panistas, ¿verdad? Claro, Antes de la transición. además muchos años eran egresados, como tú bien dijiste, de Derecho de la UNAM, ¿verdad? Es más, se consideraba casi como un requisito ser egresado de la carrera de Derecho. Después, por ejemplo, Cedillo, egresado del Politécnico, ¿no? Y ya empezaron a entrar otras instituciones, es más, instituciones privadas como el ITAM. Como el ITAM, que agarró mucha fuerza con Salinas, claro, y con Miguel de la Madrid, sí. Así es, que ya empezaron a tener injerencia y poder, ¿no? A través de los secretarios egresados de estas instituciones, ¿no? E incluso yo creo que, fíjate que algo que durante mucho tiempo uno de los principales elementos de la picaresca política mexicana, pues era la famosa figura del tapado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era un tema que todo el mundo hablaba del tapado y eran las apuestas afuera de la élite burocrática,
y los presidentes siempre negaban de que ellos tuvieran un tapado, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a José López Portillo, ya cuando estaba retirado de la presidencia, ¿te acuerdas que se convirtió en escritor y que escribió Así es, sus un par de memorias, ¿no? volúmenes, sí, sobre la Sí, serpiente emplumada, no sé qué? El caso es que en aquella época estaba promoviendo su libro y había facilidades para entrevistarlo, pues para promover su libro, por supuesto. Y a mí me tocó, en base a esas aperturas, irlo a entrevistar y le pregunté sobre el tapado. Yo pensé, dije, bueno, pues tener enfrente a un expresidente y decirle, bueno, pues qué tan cierto es lo del tapado. Y me dijo que pues finalmente era cierto, ¿no? Que el presidente tenía el poder de incidir, así lo dijo de una forma muy elegante, incidir sobre la designación de su sucesor. Pero por supuesto, pues esto implicaba todo un proceso que en su momento ese gran politólogo mexicano, Daniel Cosío Villegas, lo analizó, era todo un proceso de selección, consultas, porque era una consulta, ¿eh? Era una consulta con el partido, después del partido con el secretario de Gobernación, incluso a veces hasta con las fuerzas opositoras, con los empresarios, con todos esos elementos de los factores, lo que le llaman los politólogos, los factores reales de poder, así es. para ver qué tanta aceptación o rechazo tenía la figura del personaje que en su momento iban a impulsar como presidente. Y esto, pues, aunque no era democrático, sí garantizaba una transición bastante tersa, sin violencia, y los demás, pues, no les quedaba otra más que eh, Aceptar. disciplinarse, ¿no? La famosa disciplina de partido. Y luego Eh, muchos se quedaron con, creo que engañados, ¿verdad? Porque los presidentes, ¿no? También, pues medio malosones, ¿verdad? Mandaban señales, señales falsas, ¿no? Que hacían que uno u otro creyera que él era el indicado, ¿no? Recuerdo, no sé si fue Moya Palencia, que se quedó con bodegas llenas de propaganda listas para lanzarse en el momento que el presidente le diera el visto bueno, y creo que muchos así se quedaron con las ganas y se sintieron engañados, ¿no? Un No, caso, y además, y informes, acuérdate cuando de última hora primero destapan a García Ramírez y después a Salinas de Gortari. ¿Te así es, acuerdas? y creo que hubo hasta todo un grupo, ¿no? Que casi le fue a cantar las mañanitas a García Ramírez a su casa, ¿no? Sí, entonces era Sí, divertido fue esa todo un época. show. No había necesidad por supuesto, era una época en que en México al menos, no habían nacido ni era buen negocio tener una empresa encuestadora porque no había necesidad, o sea, finalmente eso no había necesidad, ya estaba el sistema, por supuesto, esa democracia, esa dictadura perfecta de la que nos criticaba o nos ha Vargas criticado Llosa, ¿no? Vargas Llosa, funcionaba la maquinaria perfectamente. Pero bueno, después ya las cosas empezaron a cambiar y Simplemente cuando Colosio, ¿no? sí, Cuando después, Colosio se crearon muchos resentimientos por parte de Manuel Camacho Solís, ¿no? Y por parte de otros grupos que se sintieron como afectados, ¿no? Que se creían, se consideraban los herederos. y también te acuerdas cuando el PRI en un intento supuestamente de democratización, las famosas pasarelas, que Sí, que entonces, precisamente las organizó don Jorge de la Vega como presidente del PRI y cuando desfilaron Salinas de Gortari, ¿no? ¿sí? Y Y una serie de, sí, era puro show. Y curiosamente, pues el mismo esquema se repetía en los estados. Entonces aquí en Chiapas también tuvimos en su momento también una pasarela de precandidatos, aunque ya estaba de antemano decidido quién era el que iba a ocupar la batuta o quién iba a recibir la estafeta, como se dice políticamente, la estafeta para suceder al gobernador o al presidente en turno. Y bueno, pues ahora en el caso de López Obrador, una pregunta pues aparentemente inocente que le lanzan en una mañanera y de entrada pues destapa porque pues no tiene otra, no hay otra palabra para designarlo cuando le dicen que
que si ve él opciones de sucesión, dice que del lado, al menos del lado de Morena, tranquilamente mencionó a 5, pero aquí también la cosa está divertida. Y lo digo que así con esa palabra divertida, porque pues creo que es la mejor forma de observar y analizar lo que sucede en el país. De otra manera nos convertiríamos en unos entes amargados y resentidos. Y Entonces yo mejor creo, hay que verlo con humor. Entonces primero menciona a Claudia Sheinbaum, punto sí, número 1, o sea que esa es la buena, esa es la que está en el corazón del jefe. ¿no? Después viene Marcelo, el carnal Marcelo, sí, Marcelo. Después así es, mencionó a quién fue, el tercero fue a Juan de la Ramón de la Fuente, Fuente. El cuarto a Tatiana Cloutier y el quinto a Rocío Nale. así es, Pero, oh, sorpresa, se le olvidó mencionar a Monreal. a Monreal, y Monreal, pues lógico, al día siguiente levantó el dedito y dijo, cuidado, pues aquí también, entonces él se autodestapó. Así es, Y entonces ahorita por lo pronto ya vemos claramente dos equipos, ¿no? Por un lado Monreal por su lado, ¿no? Que dice yo también estoy jugando. No sabemos si el presidente lo olvidó porque no está en su equipo, no sabemos si lo olvidó porque no es gente de su simpatía, pero bueno, ya tenemos ahí a 6 precandidatos, uno autodestapado y 5 destapados. y yo creo que tal vez el presidente lo hizo para ver cómo reaccionan las personas, ¿verdad? Cómo reacciona el público, ¿no? Cómo reaccionan los grupos y qué tan hábiles son sus precandidatos para manejar el tema, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de ser nombrados, pues les da cierto poder, ¿no? Claro, ya a partir de ese momento ya empiezan a ser bien, ya te empiezan a invitar a reuniones, Claro, y de seguro a a desayunos, desayunos, bautizos y te nombran ¿verdad? No, padrino, sí, ¿no? te vuelves Como era antes, simpático de un día para otro, ¿no? Popular, sí, te así vuelves es. muy popular, ¿no? Y yo creo que quien se sale un poco de la tónica, ¿verdad? O de la línea es Tatiana Cloutier, ¿no? Por su formación, por su cercanía con otros grupos en el poder, ¿no? Que tal vez en un momento dado, de acuerdo a cómo se diera la situación al final del sexenio, podría ser como su designación podría servir para acercarse a determinado grupo, ¿no? Político, ¿no? Así es, porque también algo que llama la atención y que ahí definitivamente hay que sorprendernos ante esa astucia política que tiene López Obrador, es de que, pues a mí me gustaría saber del PRI, del PAN, de otros partidos, bueno, pongamos, sin ir más lejos, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, que tiene respeto por su antigüedad, del Partido de Acción Nacional, también venerable partido, y que pongamos el Partido Verde Ecologista, ¿no? El PRD, pues yo creo que ya es un partido que ya está más en vías de extinción que otra cosa, pero digamos de esos 3 partidos fuertes, pues el presidente se les adelantó en destapar a sus gallos, ¿no? Así es. Y yo creo que van a insistir en una alianza, ¿no? Una alianza siempre es compleja porque implica el ponerse de acuerdo en la toma de decisiones. No es fácil, ¿no? Si al interior de un partido es difícil tomar una decisión, ya juntos 3 partidos, pues resulta aún más difícil, ¿no? No sé cómo se darán cómo se darán el último año, ¿verdad? ¿Cuál será el contexto del último año para observar por quién se inclinaría en esta alianza, ¿no? Aquí mismo en Chiapas, ¿no? ¿A quiénes apoyarían esta alianza? Podrían haber sorpresas, ¿no? De reconfiguraciones de partidos y de grupos, ¿no? Claro.
Sí, Pero haciendo así un poquito de análisis o de radiografía sobre los políticos que hay ahorita vigentes, pues la verdad es que del lado de la oposición yo no veo a ninguna, o sea, en un momento determinado el que estaba haciendo más ruido y que podía proyectarse como un candidato fuerte de Acción Nacional, pues sería Corral, el gobernador Corral de Chihuahua, pero ahorita al pobre Corral ya lo están corriendo de su partido, ya ves que tiene problemas ahí ahí hay un fuego amigo porque están peleados los panistas ahí en Chihuahua. sí, creo que él, ¿verdad? Con la actual gobernadora, ¿no? La gobernadora electa, tuvo muchos roces, ¿no? Sí, Hasta porque creo que le mandó una investigación. no, y ahorita están pidiendo que lo expulsen del partido porque él se supone que estaba apoyando a Gustavo Madero. Sí, Pero, por ejemplo, por el lado de Acción Nacional, no sé, yo no veo así alguna figura que logre hacerle mella pon tú a Ebrard o a Claudia Sheinbaum en el relevo sexenal. claro, tendríamos que observar la actuación del gobernador de Querétaro, ¿no? Del gobernador electo de Querétaro, ¿no? Y de la gobernadora de Chihuahua para ver cómo se comportan en lo que va de estos 2 años, ¿no? Antes de que se decida el relevo, qué tan capaces van a ser para que sus acciones impacten no solo en su estado, sino a nivel nacional, ¿no? ¿Y Que del PRI? crean una buena imagen, ¿no? ¿Y Del, del PRI? del PRI está más complejo, ¿no? Ya muchas de las figuras importantes del PRI ya pertenecen a otra generación, ¿no? El presidente del PRI, Alito, tiene su corazoncito que creo que aspira todavía a ser candidato presidencial. Sí, veremos qué es lo que pasa en este año. A él todavía le quedan 2 años en la presidencia del partido. Tendrá que actuar con mucha inteligencia para poder dialogar con grupos como los de Ulises Ruiz y otros grupos pesados, ¿no? Dentro del partido. Entonces, todavía habrá mucho que decir. Víctor, bienvenido. Estamos aquí haciendo un poquito recordando las viejas épocas en que se empezaba uno a vislumbrar al tapado y a quien iba a tener la difícil tarea de tomar la batuta, ¿no? La estafeta para el relevo sexenal, después de que el presidente López Obrador destapa a 5 precandidatos, como bien sabes, y levanta su dedito Monreal y dice, pues no, no me dejen fuera. Pero eso por el lado del grupo, digamos, del partido en el poder que es Morena. Pero también estábamos platicando con Keta el hecho de que por el lado de los otros partidos, del PRI y del PAN, pues no veo, ahora sí como decía, ¿quién? Reyes Heroles, ¿no? Que la caballada está flaca, está bastante flaca. ¿Tú cómo ves el asunto de esa sucesión, de esa anunciada sucesión presidencial? Pues mira, buenas noches. Disculpen, no he podido entrar porque ese asunto de las lluvias, yo creo, nos separan un poquito tecnológicamente. Pues, pues a mí me parece que es una jugada del presidente, el anticiparse. El anticiparse y él mismo meter ahorita el tema de la sucesión, cuando todavía me parece que faltan muchos temas de definición. Faltan muchos tiempos para que se puedan definir. Es una jugada del presidente. Cada día mete a alguien nuevo, ¿no? Ayer metió a Nale cuando sintió que podían empezar a golpear a Nale por el tema del derrame en Altamar, el tema del ducto que se incendia enfrente de la ronda de Campeche, pues también la mete pues no la contienda, porque en realidad no hay contienda, la mete a esta cortina, digamos, de comunicación que es el empezar a hablar del sucesor. Me parece que es un tema anticipado porque hay problemas gravísimos en el país, gravísimos, 2 temas
ahorita que me parece que hay que poner atención, fundamentales, y que yo creo que deberíamos estar atendiendo esos. Y los voy a mencionar, ¿no? Ayer hablábamos del tema de la violencia en las elecciones, pues que había sido grave lo que había ocurrido en el proceso electoral, por lo menos está creciendo, digamos, por lo menos algo evidente, es decir, no tenemos elementos para decir que sí estuvo la delincuencia organizada detrás de las elecciones, aunque todos lo aseguran. Somos más cautos, digo, no podemos asegurar eso, pero sí es evidente que si vemos la curva de violencia en el país, pues esta va en aumento, ¿no? No solamente no se ha detenido, sino que va en aumento, y eso es muy grave. Entonces, el tema de la violencia, llegando a la política, es un tema gravísimo. El día de ayer o antier, secuestran en plena plaza pública al candidato vencedor, que había ya ganado la presidencia municipal se llama Penjamillo, Michoacán, un municipio de Michoacán. Lo secuestran, la planilla entera, lo que hace es renuncia a la candidatura. Bueno, no la candidatura, porque ya pasó la elección, ya ganaron ellos, son del PES, ellos son del Partido de Encuentro Solidario. Ya ganaron y secuestran al presidente. Toda la planilla renuncia y estamos ante una eventualidad que en los próximos días, en septiembre, pues no haya ni siquiera quien sustituya en el proceso electoral ya a las autoridades locales. Y van y secuestran al presidente en plena plaza pública, cuando estaba haciendo un mitin de agradecimiento por haber ganado la elección. Es decir, el asunto de la violencia en la política es un tema gravísimo. Uno. Dos, antes del proceso electoral, los semáforos de la pandemia empezaron a ponerse en verde, como cuando vas, digamos, en el periférico, en el caso de la Ciudad de México, en esos ejes viales, ¿no? Que te ponían en automáticos el semáforo en verde, porque no había por el otro lado ningún vehículo, ¿no? Los famosos semáforos inteligentes se pusieron en verde, todo el país empezó a ponerse en verde, en verde, en verde, en verde. Y hoy vemos, como consecuencia, un aumento en la tasa de contagios de COVID alarmante. Muchos estados no han llegado, digamos, a una condición en donde vuelvan a poner las medidas de restricción. No olvidemos el semáforo, sino las medidas de restricción, nada más porque tienen un proceso, digamos, muy deteriorado de la economía, y es gravísimo lo que está ocurriendo con esas nuevas variantes, de la variante Delta y muchas más. Pues hay una curva en ascenso también del COVID. Y un tercer tema, yo decía dos, pero este tema se deriva, que es el tema de la salud. Pues el escándalo en el que se vio envuelto y que sigue estando envuelto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a raíz de las declaraciones muy desafortunadas respecto a que los padres de niños con cáncer que pedían o que piden medicina, pues son parte de un sistema golpista, ¿no? O sea, el abuso del concepto, el abuso de los conceptos, el abuso del lenguaje. Fíjense que esto nos debe dejar a toda la población, particularmente a los políticos, pero a todos los comunicólogos, a todas las personas que tomamos el micrófono alguna vez, tener cuidado con los conceptos, porque el ser, digamos, ligero de pensamiento y utilizar conceptos exagerados, fíjate nada más en dónde tiene metido ahorita al gobierno y al propio presidente y a Hugo López-Gatell. De las pocas veces que el presidente ha salido a componerle la plana, digamos, no defenderlo, sino a componer la plana, ha sido esta, cuando Hugo López-Gatell dijo que había un grupo golpista porque estaban exigiendo medicamentos. El presidente el otro día dice, bueno, no, sí tiene razón, no hay medicamentos. Es decir, de las pocas veces hay que tomar en cuenta eso, que el presidente sale a arreglarle la plana a algún funcionario. Bueno, pero eso no para ahí. Es decir, a partir de eso ha habido movimientos, ha habido manifestaciones, ha habido bloqueos. Lo cierto es que no hay medicinas, hay desabasto en varios lugares, en varios estados, particularmente los medicamentos para atacar el cáncer están muy escasos, y está generando un problema tan grave que hoy ya hay una denuncia penal de genocidio que va a llevarse a la Corte Internacional contra Hugo López-Gatell y contra el gobierno de México. O sea, no sabemos las consecuencias legales de esto, es decir, todavía pasará, es decir, tendrá, digamos, un camino largo que recorrer. Pero esas declaraciones tan desafortunadas, el uso de conceptos tan, digamos, tan fuertes,
¿no? Utilizadas por un representante del gobierno federal, que las hace muy desafortunadas y los ponen en problemas muy graves. Entonces, me parece que hay tres problemas ahí, entre otros más, la crisis económica, el desempleo, el aumento de la pobreza, muchas cosas más. Y bueno, pues entonces nosotros preferimos, el presidente prefiere meter en el escenario de la discusión el tema de la sucesión presidencial. Y entonces va a ser muy fácil que en los próximos días, pues ahorita ya fue la secretaria de Energía, Nale, que ya le mete a competir, o por lo menos en el tema de la discusión. Mañana va a meter al de comunicaciones y va a decir, ¿por qué no la embajadora en Inglaterra, ¿no? Nuestra paisana, o por qué no el embajador en Argentina, o por qué no un gobernador, o por qué no alguien de ese equipo. Es decir, va a estar jugando con eso, ¿no? Es cierto lo que dice Keta, por el otro lado, lo que también es muy claro es que por el otro lado no se consolida un liderazgo, digamos, que podemos decir, hay frente a él un liderazgo sólido, ¿no? Y eso, pues, lo hace muy oportuno, al no tener enfrente a alguien con quien combatir, hace muy oportuno de poner a cualquiera, de insultar nombres al azar un día y ponerlo, y hacer, digamos, este tema, ponerlo en la mesa de discusión. El hecho de que no se haya consolidado, por el otro lado, un liderazgo, tiene que ver con otras cosas, o sea, muy rápidamente termino. Sí, efectivamente, en el PRI hay una disputa terrible, no por el liderazgo, no por tener un candidato a la presidencia, que ya sería mucho pedir, no, es para ver si están o no con Morena en el proceso de las próximas reformas en el Congreso. Es decir, esa es la verdadera disputa que tienen, o sea, Claro. qué tan cerca o qué tan lejos están de Morena. Y esa es la disputa que traen, y por eso no es gratuito que un golpeador como Ulises Ruiz se presente y empiece a generar este conflicto dentro del PRI. Y en el caso del PAN, pues es un partido que siempre ha tenido las manos atadas porque se sujetan tanto a sus procesos que difícilmente construyen liderazgos, y cuando los construyen generan muchos problemas. Por ejemplo, el caso de Fox, cuando Fox construye su propio liderazgo, lo hace desde afuera, ¿sí? Calderón, el mismo Calderón también, ¿no? Después. Calderón construye su liderazgo, tiene que salirse de secretario de Energía, tiene que irse al partido, tiene que hacerlo, digamos, al margen, porque les cuesta mucho trabajo generar liderazgos, porque bajo el principio ortodoxo de sujétate a las reglas, pues no dejan crecer a mucha gente que podría crecer, ¿no? Y bueno, de los otros partidos, pues ni hablar, ¿no? O sea, no hay figuras, no hay nada. Y bueno, obviamente en los partidos, pues son, digamos, grupos muy corporativos que difícilmente dejan crecer, digamos, a personalidades que pudieran competir. De todos modos, me parece muy adelantado el tema, me parece que es una jugada de distracción, y me parece que debemos estar más concentrados por lo menos en los 3 o 4 temas que planteaba yo al principio. Pero Sí, yo creo que, que finalmente los próximos 3 años van a estar esos temas, Sí, no sin creo duda. que se vayan a resolver. O sea, finalmente la apuesta para López Obrador es ver qué tan desgastado va a terminar su sexenio. Eso creo que es clave, ¿no? Y esto tanto desde el punto de vista de la violencia, como desde el punto de vista de la salud, como desde el punto de vista de la economía. Ya se han empezado a manejar. Lo que sí es un hecho es de que, por ejemplo, por lo menos en la parte de la economía, pues todo parece indicar que no vamos a caer en ese espectro de catástrofe que en un momento determinado se llegó a manejar, de que México después de la pandemia íbamos a estar en una crisis prácticamente a niveles de un país africano, por decir algo, o nuevamente grave. Al parecer la economía mexicana, es lo que dicen los economistas, especialistas, se está recuperando. Pero yo creo que de aquí a fin de sexenio, pues el tema, creo que va a ser los puntos a vencer por el lado de López Obrador, ¿no? La violencia, por un lado, y el abasto de medicinas. No le veo otro. Y si tú quieres meter un tercero, la parte económica, creo que esos van a ser los 3 puntos. Si logra superar cualquiera de estos 3 puntos, pues prácticamente le va a dejar el camino abierto a quien sea su sucesor, porque a la gente la va a tener contenta, ¿no? O sea, si se logra superar el abasto de medicinas
y se logra estabilizar el sistema médico, pues qué bueno. Si se logran bajar los índices de violencia y funciona bien la Guardia Nacional como se tiene previsto también, y también si la economía repunta a niveles más o menos aceptables, digamos un 4 o 5%, ¿no? También se podría hacer una buena vista. De lo contrario, también será una X que podría dar elementos para que los partidos, para que pudiera surgir un candidato opositor. Pero también por el otro lado, por el lado opositor, no vemos propuestas ni contra la violencia. No, una vez, al menos todos los días escucho denuncias de que aumentaron el número de muertos por el COVID, de que aumentaron el número de muertos por la violencia, de que la clase media está muy mal, de que el gobierno de López Obrador está actuando mal. Hay incluso que me encanta a mí repetirlo, hay un locutor de radio, en W Radio, Jesús Martín Mendoza, que incluso ni dice el señor ese que trabaja para nosotros en la presidencia de la República. Ok, van las críticas, pero al menos del lado de los demás partidos, hasta ahorita yo no he visto no he escuchado ninguna propuesta de decir, bueno, el gobierno está fallando, pero la solución, o al menos nuestra propuesta es esta, o esta otra, o por allá. No la veo. Hay un vacío terrible de falta de discurso, ¿no? Y por el lado de lo que tú decías del PAN, estábamos hablando con Queta, que uno que se quería proyectar, o al menos parecía verse como un líder del lado de los panistas, que es Javier Corral de Chihuahua. No, está despuesto. Pues ahora ya lo están corriendo de su partido, ¿verdad? Entonces, no sé tú cómo lo veas, Queta. Sí, mira, empezando con el tema de la violencia, nosotros el tema de la violencia política, desde la elección del 2015 hemos observado que esta ha ido creciendo, ¿no? Nosotros lo veíamos desde de los grupos de mujeres en relación a las mujeres, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué mujer se va a atrever a ser candidata si es víctima de violencia, es víctima de amenazas? Muchas han renunciado a la candidatura porque les han amenazado a la familia, las han secuestrado, ya ha habido muchos asesinatos de mujeres candidatas y mujeres en el poder. Y de repente también los hombres se ven afectados de manera terrible, ¿no? Como en el caso que nos estaba comentando Víctor. Contextos.